Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio de encontrarnos nuevamente por esta pantallita. Así que abre tu corazón para recibir este mensaje de mucha enseñanza y de mucha edificación. El día de hoy el Señor me ha dado la oportunidad una vez más de entender su palabra y de transmitirla. Y ante todo que sea Él una vez más dándome esa sabiduría y desenvolvimiento para transmitir nuevamente esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablar de un tema maravilloso que necesitamos entender nosotros, que podemos recibir como herencia de nuestros padres espirituales, pero también de nuestros padres terrenales. Hay cosas, hay anhelos que ellos han querido, hay cosas que ellos han tenido planificados en sus corazones, han tenido el proyecto, el anhelo, el querer, pero hay cosas que literalmente ellos no van a ver, ellos no van a poder lograr hacer como nosotros sí lo vamos a poder alcanzar. Y de eso quiero hablarte porque hay tierra, hay posiciones, hay heredades que nosotros tenemos que recibir de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Dios Todopoderoso, que tiene por entregarnos. Tenemos que luchar, perseverar, esforzarnos para alcanzar cosas maravillosas que tenemos que recibir tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Cuando nosotros vemos en la Escritura, y yo autoanalizaba el deseo del corazón de David, de construir casa para Dios, de construirle un hogar, una casa, un lugar donde Dios pudiera habitar. Y ahí nos damos cuenta que el deseo de su corazón lo pudo alcanzar fue su hijo Salomón. Y de eso vamos a leer ahorita mismo en 2 de Samuel capítulo 7 en adelante. Aquí nos damos cuenta que quien deseó, quien pudo tener el deseo en su corazón fue David, quien pudo en ese momento memorizar el templo, quien pudo anhelarlo, cómo iba a ser, cómo tener en ese momento la estrategia y la sabiduría de cómo iba a ser el templo en su corazón, en su mente. Me imagino que de noche y de día él soñaba cómo construirle en ese momento en la casa a Dios, pero ahí nos damos cuenta que solamente él pudo tener el sueño, la petición, pudo hacer una oración y decirle al Señor, por favor, yo quiero una casa para ti, yo quiero un templo para ti, yo quiero construir algo maravilloso y bello para ti. Aquí nos podemos dar cuenta que el deseo fue de David, pero quien construyó el templo fue Salomón. Entonces yo autoanalizaba y decía, Señor, cuántas cosas en el corazón de mi padre, cosas que no han sido malas, cosas que deseo, de peticiones que pudieron eh, en su corazón estar avivando y no lo ha podido alcanzar o no lo pudo alcanzar. Cuántas cosas pudo pasar por su mente, proyectos, territorios que quería alcanzar, posiciones, tantas cosas terrenales, vamos a decirlo así, en la vida de él y no pudo alcanzarla. Pues lo que mi padre no alcanzó, yo lo quiero alcanzar. Lo que mi padre no tuvo, yo lo puedo tener. Y si mi padre no tuvo la mejor familia, yo quiero tener la mejor familia. Si mi padre no tuvo las mejores casas, pues yo puedo tener las mejores casas. Si mi padre no pudo tener, como quien dice, una economía bien, pues yo puedo tener una economía bien. Porque fueron anhelos, fueron deseos que él quiso, fueron cosas que realmente mi papá pudo tener en su corazón. Pero como mi padre no lo pudo ver, su hija sí lo puede ver. Y entonces hoy necesitamos nosotros levantarnos a decirle a nuestro Padre Celestial, decirle, Padre, necesito que me hagas entender cuáles fueron los deseos de mi papá, qué fueron los proyectos, los anhelos, que no eran malos, que él quería en su vida, cuáles fueron las cosas que él quiso romper como ataduras y maldiciones de su vida, que él no quería, como quien dice, seguir ese rumbo o esas decisiones o ese camino de vida. Si mi padre no lo pudo ver, si mi padre no lo pudo alcanzar, pues yo lo voy a querer ver cumplidamente en mi vida. Aquí vemos el deseo en David. David anheló, y vamos a leer rápidamente porque vamos a resaltar el deseo del corazón de David. Dice la palabra en 2 de Samuel capítulo 7 verso, vamos a leerlo del 4. Aconteció que aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú has de edificar casa que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde
el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra a algunas de las tribus de Israel, a quien haya mandado aceptarme a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé desde el redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sean removidos, ni los inicuos les aflijan más como el principio desde el día en que puse a los jueces sobre mi pueblo de Israel. A ti te daré descanso sobre tus enemigos. Y vemos aquí que dice más adelante, asimismo Jehová te hace saber que el día que Él te dará casa y que cuando tus días serán cumplidos, tú duermas con tus padres. Yo te levantaré después de ti a uno de tu linaje, y el cual procederá de tus extrañas, y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí nos damos cuenta que Dios empieza a resaltarle en ese momento a David, que era David para Dios, de donde Dios lo había sacado, que realmente Dios no había, como quien dice, estado su presencia en casas de cedro, sino en tabernáculos, en tiendas, y que desde que él había sacado al pueblo de Egipto, ahí él estaba viviendo, morando en tiendas y tabernáculos. Y aquí nos damos cuenta la manera que Dios le hace entender: tú has de edificar casa para mí, tú has de hacerme una casa para mí. Pues no, el que va a edificar casa para mí va a ser alguien que va a salir de tus extrañas, de tu linaje. Y ahí vemos la manera que era su hijo Salomón. Cuando yo veo el comportamiento o la actitud de David hacia Dios, el deseo que anhelaba y la preocupación que él tuvo de decir, o sea, no importa que yo no tenga casa, no importa que yo no viva bien, no importa que yo no esté estable, pero yo quiero que Dios sí sienta cómodo en un solo lugar. Yo siento que Dios puede tener un lugar bello, maravilloso, se lo merece, la gloria tiene que ser para Él. Él es el que realmente tiene que tener una casa maravillosa. Entonces Dios vio la intención de su corazón, Dios vio la intención del corazón de David, y le hace entender que quien iba a tener la mejor casa iba a ser él, no él. Que él no le iba a construir un templo a él, sino a alguien que iba a salir de sus extrañas, iba a ser su hijo. Y nos damos cuenta en Segunda de Crónica, capítulo 6, verso 1 en adelante. Aquí nos damos cuenta el cumplimiento de la palabra de Dios, la importancia de nosotros saber que cuando Dios ve las buenas intenciones de nuestros corazones, que cuando Dios ve nuestros corazones, los deseos y los anhelos de nuestros corazones, y la palabra y la promesa que Él literalmente nos da, se cumple, siempre nos las da a cumplir. Pero a mí me encanta la pureza y la transparencia de Dios. Y en ese momento la manera de Dios hacerle entender a David: no importa el deseo de tu corazón, pero no eres tú el que vas a edificar templo, sino va a ser alguien que salga de tu linaje, de tus extraños, o sea, va a ser un hijo tuyo. O sea, Dios le habla clarito y raspado: yo quiero que el que tenga la mejor casa vas a ser tú. Y ahí nos damos cuenta la manera de que Dios, a pesar del deseo o de la petición de David, le hace entender que quien iba a tener casa, quien iba a construir casa para él, era su hijo. Aquí yo quiero que entendamos, porque yo me di cuenta y el Espíritu de Dios me hacía entender: es importante que nosotros reclamemos los deseos y las peticiones de nuestros padres, de lo que ellos no pudieron alcanzar. Cosas grandes y anhelos que nuestros padres pudieron anhelar en su corazón, y que ellos literalmente no pudieron alcanzarlo o no pudieron verlo, que eso pasa a ser para nosotros poder alcanzarlo. Y ahí yo decía: cuántas personas han podido levantarse a decirle al Señor: ¿sabes qué, Dios?
si mi mamá y mi papá no pudieron tener una relación o un matrimonio bonito, pues yo creo que yo sí puedo tenerlo. Señor, sabes que si mi papá fue una persona que estuvo siempre en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, pero sabes que su deseo siempre fue tener el dominio propio de alejarse de todas esas cosas, pero no pudo, pues yo puedo hacerlo. Yo puedo alcanzar lo que mi papá no alcanzó. Yo puedo aspirar y anhelar lo que mi papá en ese momento quiso, pero no lo pudo palpar, no lo pudo tocar, no lo pudo ver. Lo deseó, se lo imaginó, tuvo muchos deseos, pero ahí no pudo ver el cumplimiento, pero yo puedo ver el cumplimiento. Salomón empieza a resaltar en el verso 7 y dice la palabra: pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor al nombre del Señor Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: me agrada que te haya interesado en construir un templo en honor en mi nombre. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus extrañas, y él será quien construya el templo en honor en mi nombre. Ahora el Señor ha cumplido su promesa, tal como lo prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel, y he construido el templo en honor al nombre del Señor Dios de Israel. Allí he colocado el arca en la cual está el pacto del Señor, que el Señor hizo con los israelitas. Una de las cosas que me llama la atención aquí es que Salomón resalta y le hace entender en oración y empieza a decir que ese deseo nunca fue de él, que eso que realmente él está construyendo, trabajando, literalmente no fue una petición de él, no fue una oración que él dijo: Señor, yo quiero construirte un arca, yo quiero construirte un templo, yo quiero construir lo mejor para ti. Eso no fue el deseo de Salomón, siempre fue el deseo de su papá, pero como su papá en ese momento lo que quiso fue en ese momento anhelarlo, desearlo, Dios lo que hizo fue tomar la oración de él, tomar la petición para que viera el cumplimiento Salomón. Y es lo que yo digo: yo tengo derecho de reclamar el deseo y la petición de mi padre, de lo que anheló, que realmente a Dios le agradaba. Tú tienes el derecho de reclamar todo lo que tu mamá y tu papá por un momento quisieron quisieron y anhelaron en sus vidas, pero no lo pudieron ver cumplir. Eso David representa ese padre terrenal en nuestra vida, y Salomón representa la vida de nosotros, que literalmente podemos recibir las bendiciones y las heredades y las posiciones que realmente nosotros tenemos por cumplir en los caminos de Dios. Porque no nada más aquí Salomón estaba construyendo el templo, no nada más estaba haciendo el deseo de su papá, no nada más estaba cumpliéndole la petición a David, no, sino que estaba haciendo algo de parte del cielo, estaba cumpliendo realmente lo que su papá en la vida no pudo hacer, pero él sí tenía que hacer de parte de Dios. Y ahí es cuando yo decía: yo no necesito reclamar más nada, yo necesito reclamar en el mundo espiritual y en el mundo terrenal lo que realmente mi familia, mi papá, mi mamá no pudieron ser y alcanzar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos las ataduras y las maldiciones que a lo mejor ellos quisieron romper, que ellos querían ser otras personas diferentes, ellos anhelaron, por ejemplo, ser una persona fuera del alcohol, como lo dije anteriormente, de la avaricia, de la codicia, tantas cosas que venían ellos arrastrando, y que por un momento a lo mejor se lo pidieron, lo anhelaron en ese momento y no vieron el cumplimiento. Pero nosotros sí podemos alcanzar esas bendiciones, sí podemos verla, palparla y disfrutarla, porque Salomón disfrutó el templo. Al construirlo dio lo mejor para poder construir, darle lo mejor a Dios y hacerle entender que él también estaba cumpliendo, era el deseo de su padre. Así como Dios anheló que Salomón pudiera construir el templo, que fuera Salomón, que fue el que lo seleccionó, así nos damos cuenta que Salomón está resaltando el deseo de su papá terrenal, que es David. Yo quiero que el día de hoy nosotros podemos levantarnos como Salomón, a decirle al Señor: yo necesito ver
cumplir, palpar todo lo que realmente ellos no pudieron construir. A lo mejor todos los años ellos vivieron alquilados y quisieron siempre una casa y hasta el sol de hoy no pudieron darte una casa a ti y tú dijiste, ¿sabes qué? Yo necesito tener una casa hermosa como la que mi mamá siempre pudo anhelar. A lo mejor no pudieron tener más hijos porque no pudieron por las consecuencias, por tantas cosas. Pero tú dices, ¿sabes qué? Yo no me voy a conformar con uno. Yo puedo tener una familia más grande. Nosotros necesitamos levantarnos a reclamar y a obtener y a palpar y a saborear y a ver las maravillas de lo que un día fue el deseo de nuestro Padre. Cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, de verdad, Salomón en ese momento fue un privilegiado porque David aparte tenía muchos hijos y eso pasa con nosotros. A lo mejor tus hermanos no les importa romper esas maldiciones y esas cadenas y esas ataduras de lo que realmente vienen arrastrando a tus padres, que por un momento ellos quisieron salir de esa vida. Ajá, pero nosotros sí. Entonces aquí nos damos cuenta que Absalón, por consecuencia de su mala cabeza, no alcanzó, como quien dice, la primogenitura. Amnón, por su mala cabeza también. Aquí nos damos cuenta que los hijos de David fueron muchos, pero realmente uno se levantó a recibir la heredad, el territorio, lo que le pertenecía a su papá. Y tú y yo tenemos que ser esos Salomones en nuestra familia. Tú y yo tenemos que levantarnos a decir, yo me levanto como Salomón, a edificar, a bendecir, a recibir, a palpar lo que realmente era el deseo de mi papá. Yo decía aquí y yo decía, no nada más él estaba como quien dice cumpliendo a su Padre terrenal, sino también a su Padre celestial, que nosotros podamos todos los días poder decir esto lo tuve porque también esto vino del deseo de Dios antes que fuera el deseo mío, antes que yo lo anhelara, antes que yo lo quisiera, porque Salomón no escogió en ese momento en su corazón o interceder, él lo que hizo fue orar después de lo que ya estaba realizado. Él oró por lo que era el templo, por lo que Dios santificara ese lugar, que todas las personas que llegaran fueran transformados, llenos, que perdonara sus peticiones cuando llegaran con una oración de arrepentimiento. Él empezó a santificar lo que ya él había construido, pero no fue su deseo. Y yo digo, Dios mío, necesitamos nosotros saber cuáles fueron los deseos de nuestros padres, cuáles fueron realmente las frustraciones que ellos tuvieron porque un momento no pudieron alcanzar, porque no tuvieron una buena niñez, porque no tuvieron una buena adolescencia, porque no tuvieron un buen matrimonio, porque no tuvieron una calidad de vida con tu presencia, pero lo que ellos no alcanzaron, yo lo puedo alcanzar. Aquí nos damos cuenta que Salomón empieza a decirle al Señor, aquí has cumplido lo que tú le prometiste a mi padre. Él no dice lo que tú me prometiste a mí o lo que yo te pedí o lo que yo te dije en oración. No, él le dice, tú has cumplido tal cual y ha sucedido como se lo dijiste a mi padre David. O sea que Dios lo que habla, Dios lo que dice, su palabra nunca puede regresar vacía. Cumplió su palabra. Tenemos un Dios de promesa, pero también un Dios que es fiel en cumplir lo que dice. Y cuando Dios nos promete y cuando Dios nos dice cosas maravillosas de promesa para nuestra vida, nosotros tenemos que verla. Igual hay cosas que nosotros vamos a anhelar, hay cosas que nosotros literalmente no vamos a poder ver, pero nuestros hijos sí lo van a ver. Nuestra generación sí lo van a ver. ¿Por qué? Porque fueron promesas que Dios nos dio a nosotros. Entonces nosotros necesitamos alcanzar todo lo que realmente nos pertenece, lo que Dios quiere que cumplamos aquí en la tierra de los vivientes. Otra persona que vemos aquí y a esto voy más que todo a los padres espirituales, a tu pastor, a tu guía, a tu cobertura. Quizás ellos han tenido el deseo de muchas cosas alcanzar y que el Señor no lo ha permitido porque tú y yo somos los que vamos a recibir esa herencia. Tú y yo somos los que vamos a entrar a esa tierra prometida. Vemos aquí la manera de Moisés luchar con un pueblo. Vemos aquí de Moisés orientar y guiar a un pueblo rebelde, a un pueblo que Dios le entregó, un pueblo que Dios literalmente le asignó como tarea para que él lo sacara a libertarlo. Y aquí nos damos cuenta que tanto lucha y Dios no le permite entrar a la tierra prometida. Y le hace entender que viera la tierra desde lejos, pero que él ya no iba a entrar. Por cuanto había pecado, por cuanto no le había hecho caso, por cuanto no obedeció su palabra. Y ahí nos damos cuenta el anhelo del corazón de Moisés de entrar en una tierra. Vamos a leerlo aquí para ver si...
en Deuteronomio capítulo 32, verso 48. Y habló Jehová a Moisés en aquel día diciendo, ¿sabes? Sube a este monte de Abarim, el monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte en la cual subes. Y se unió y se ha unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que te doy a los hijos, le doy a los hijos de Israel. Aquí vemos que Moisés y sus generaciones, como quien dice, su gente que Dios le había dado, pudieron ver la tierra desde lejos y murieron en ese lugar donde Dios le dijo, sube y ahí vas a morir. Y el deseo de Moisés diría, o sea, tanto que recorrí el desierto, tanto que pasé, tanto que viví, tanto que pasé todo lo que pasé y no entro por desobediente, porque no le agradó a Dios lo que hice, por un error, por la culpa de este pueblo también en parte, por llevarme a la molestia y todas esas cosas, ¿verdad? Y lo que iban a entrar era ahora Josué y los hijos del pueblo de Israel. Y aquí nos damos cuenta cómo ellos pueden arrebatar y pueden entrar a una tierra prometida mientras que sus padres no pudieron entrar. Y ahí cuando yo digo, quizás la desobediencia de tu papá, quizás la desobediencia de tu mamá, quizás la desobediencia de ellos por no hacerle caso o escuchar a Dios y no seguir la voluntad de Dios, no pudieron y alcanzar cosas maravillosas, no pudieron romper esas maldiciones, no rompieron esas ataduras, no pudieron en ese momento conquistar esa tierra prometida que Dios siempre tuvo para ellos. Pero tú y yo somos esos Josué, que nos vamos a levantar a entrar a la tierra prometida, alcanzar esos territorios y esas posiciones que el Señor tiene para con nosotros. Igual a tus padres espirituales, quizás esos padres espirituales, esos pastores, esos guías que a lo mejor se han esforzado, que a lo mejor han orado, han intercedido por tu vida, le han pedido a Dios mucho, han ayunado por ti, no han podido a entrar y a alcanzar lo que tú sí vas a alcanzar. Dice la palabra en Josué capítulo 1, preparativos para la conquista. Aconteció después que la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie, desde el desierto al Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Es solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dios lo único que le estaba pidiendo a Josué que se esforzara y que fuera valiente, que se, ¿cómo decir la palabra? Que se enfocara a donde iba, a donde Dios le estaba diciendo, porque él iba a recibir la tierra por la cual le había jurado a Moisés, por la cual todo este pueblo había luchado. Y aquí nos damos cuenta cómo el mismo Dios le está diciendo a José, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y yo digo, literalmente aquí nos damos cuenta y cómo Dios ha estado con ese pastor, con esa pastora, con esos padres espirituales, cómo Dios se les ha manifestado, cómo Dios les ha proveído, cómo Dios ha metido su mano sobre su vida de ellos. Así Dios lo va a hacer con nosotros. Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo me imagino que en ese momento Moisés diría, si Dios estuvo con Moisés las veces que hizo milagro en el agua, cuando le abrió el mar, cuando puso tantas plagas delante del faraón,
todas las señales y el poder y el milagro y el respaldo y la justicia que hizo hacia Moisés, entonces todo eso viene para mí. Y ahí es cuando nosotros vamos a decir, si mi padre espiritual, mi pastor, mi guía, mi cobertura, ha visto esto, ha hecho señales, ha hecho milagros, Dios lo ha usado de esta manera, lo ha hecho, y Dios me está diciendo a mí que yo voy a recibir la bendición de lo que ellos quizás todavía no pudieron ver o alcanzar, pues yo recibo esa palabra. Yo necesito alcanzar esa tierra prometida. Yo necesito esforzarme y ser valiente para conquistar esa tierra, para ver posiciones, para ver territorios y para repartir de paso, porque Josué no nada más iba a conquistar y a recibir, él era el que iba a ministrar para multiplicar en ese momento lo que Dios le estaba dando en sus manos y repartirlo. Qué maravilloso que nosotros podamos ser administrativo de parte de Dios. Nosotros podamos ser alguien que Dios nos dé la confianza, nos brinde la confianza de nosotros administrarle las cosas que Él pone en nuestras manos. Eso es lo que iba a hacer Josué, a la diferencia de Moisés. Moisés caminó todo el desierto. Moisés pudo pasar por un recorrido difícil, pero ya Josué iba a recibir, como quien dice, parte de las porciones mejores. Y una de las cosas que me encanta es que Josué, Dios lo selecciona porque siempre fue fiel a su cobertura, siempre lo honró, lo valoró, siempre Josué estaba al ladito de su cobertura. Cuando tú y yo honramos a ese hombre, a esa mujer de Dios, cuando tú y yo valoramos, lo respetamos, nosotros vamos a recibir eso que literalmente ellos no pudieron alcanzar, lo que realmente ellos no pudieron ver, que ellos desearon, que ellos pudieron verlo desde lejos, de esa promesa de que Dios les mostró, pero no pudieron conquistarlo. Tú y yo somos los Josué en estos tiempos de esforzarnos, de ser valientes, de decirle al Señor, sabes que necesito conquistar lo que me has dado, necesito ser Salomón, palpar y tocar lo que mi papá un día quiso y lo que mi papá un día pudo anhelar. Aquí nos damos cuenta la importancia de nosotros levantarnos a romper las maldiciones y las ataduras y todo lo que nuestros padres quisieron ser diferente, pero no pudieron. Y en lo terrenal y en lo espiritual. Nosotros decimos el día de hoy, yo anhelo esto, yo anhelo lo otro, yo deseo esto, yo deseo lo otro, pero hay cosas mayores que el Señor quiere como que hacernos entender el día de hoy, que vinieron al corazón de Dios y que eran para en la vida de nuestros padres, pero ellos no se atrevieron a conquistarlo como Moisés, por el pecado, por la desobediencia, por no escuchar a Dios, por no atender la voz de Dios como era. Y nosotros estamos atendiendo la voz de Dios, nosotros estamos obedeciendo la voz de Dios, estamos buscando las cosas correctas ante Dios como Josué para conquistar esa tierra, para esforzarnos y ser valiente y para que Dios ande con nosotros como un día quiso andar con ellos, como un día quiso sujetarlos y guiarlos y orientarlos. La obediencia es muy importante para alcanzar esa tierra prometida. Sujetarnos a la voz de Dios es muy importante porque muchas veces podemos estar escuchando la voz de Dios, pero no obedeciéndola al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Moisés escuchó la voz de Dios, pero no entra a la tierra porque no hizo lo que escuchó a través de la voz de Dios. Migdeli, pero es que no me parece, porque a veces que es muy difícil lo que Dios me exige. Escuche la voz de Dios y obedézcala, porque si usted la escucha y usted la obedece, usted va a poder alcanzar lo que realmente esos pastores y esas pastoras no pudieron ver, lo que realmente tu mamá y tu papá no pudieron ver, lo que los errores o las acciones que ellos cometieron, tú puedes romper eso y tú puedes decir, yo puedo ser diferente. Es más, la experiencia que ellos tuvieron mala por desobedecerle a Dios, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Moisés comete el error de desobedecerle a Dios cuando no pudo en ese momento hacer las cosas como Dios se lo estaba pidiendo, pero vemos a un Josué que eso le servía de experiencia para su vida y decir, el error de Moisés no lo voy a cometer, porque vi lo grave y lo difícil, todo lo que vivió Moisés para morir, como quien dice, allí sin pasar a la tierra. Entonces, hoy no estamos para criticar a nuestros padres espirituales, hoy no estamos para criticar esas coberturas que Dios puso, que Dios mismo los seleccionó a nuestras vidas. Hoy estamos para decirle, Señor, que los errores de ellos yo pueda aprender como experiencia para yo no vivirlo y no pasar
por eso, sino decir, yo puedo ser diferente. Yo puedo ser diferente. Oro, los amo, los honro, pero yo puedo ser diferente para agradarte. Que sus errores yo pueda aprender para afirmarme en tus caminos, en tus pasos. Que lo que ellos hicieron cuando te ofendieron, por un momento yo pueda decir, yo no puedo cometer ese mismo error. Yo voy a alcanzar y voy a entrar a la tierra prometida. Solamente me tengo que esforzar y ser valiente y enfocarme a lo que Dios me está diciendo, porque eso era lo que Dios le estaba exigiendo a Josué. Hay tantas personas el día de hoy que literalmente tienen tantos deseos en sus corazones, tienen tantos anhelos en sus corazones, pero no son alineados a lo de Dios. Lo que Josué estaba recibiendo era el deseo y el anhelo del corazón de Dios. En ese momento, lo que Salomón estaba obteniendo en ese momento era el deseo de Dios y de David. Nosotros necesitamos alinear los deseos de Dios. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice la palabra que primero me tengo que deleitar. Estas personas se deleitaban en la presencia. Moisés se deleitaba, Josué se deleitaba, David contemplaba y se deleitaba en la presencia de Dios. Salomón se deleitaba. Nosotros primero tenemos que deleitarnos, tenemos que sentir su presencia, amarlo, no buscarlo por lo que nos va a dar o lo que va a hacer con nosotros, sino porque anhelemos estar con Él. Preocupémonos dónde está el Espíritu Santo, dónde se puede mover en parte de nuestra vida para sentirlo cada día más, y que las peticiones del corazón de Dios sean los mismos de nosotros para poder conquistar cosas grandes y ver cosas maravillosas y romper todo lo que realmente ha podido el enemigo robarnos, como en lo espiritual y en lo terrenal en nuestra generación. Que cuando tú mires hacia atrás, tú digas, bueno, en mi familia no hubo un buen matrimonio, en mi familia no hubo un buen ministerio, en mi familia no hubo un buen cristiano, en mi familia no hubo un buen líder, un Abraham, no hubo un Moisés, pero yo me voy a levantar en mi familia a poseer y agarrar esas posiciones y esos territorios y esas bendiciones que Dios tiene para mi vida. Entonces, el día de hoy yo autoanalizando como el Señor me ministraba a través de esta palabra, era que nosotros necesitamos alcanzar muchas cosas grandes que el Señor tiene por qué entregarnos. Está en nosotros si realmente lo decidimos agarrar, a correr y a direccionarnos a esa voluntad que Dios tiene para entregar esas tierras para nosotros. Como Salomón, yo me imagino que Salomón no le diría en ese momento, ay no, qué fastidio, yo tenía ganas que Dios me usara de otra manera, que me pusiera otra asignación o otra tarea. Tú te imaginas que Salomón dice, ay no, sí, ese fue el deseo de mi papá, eso fue lo que mi papá quiso, pero yo quiero otra cosa, yo quiero ser otra cosa en otra área. No, él agarró su mochila en ese momento porque era el deseo de Dios y se alineó al deseo de su corazón. Deleítate en sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe, y te voy a decir como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, enfócate a donde Dios te va a llevar y a donde Dios te va a guiar. Bendiciones.